Listo. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este Sembrando Ideas, donde el tema que convoca es el de tecnologías de información en educación post-COVID. Para aquellos que por primera vez participan en un Sembrando Ideas, les informo que este se trata de un espacio en donde investigadores, en este caso del SPOL y de fuera del SPOL, se reúnen con el público que asiste para conversar sobre algún tema de interés, con la finalidad de poder ver cómo la investigación que se desarrolla en la SPOL y en el país puede ser de utilidad para resolver problemas que nos atañen, y también con la finalidad de posiblemente crear sinergias entre investigadores y entre los investigadores y el público asistente. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Luego de esta bienvenida, empezaremos a presentar a cada uno de nuestros 4 panelistas. Eso más o menos nos va a tomar en total unos 48 minutos. Ahí le voy a pedir a cada uno de los panelistas que por favor tratemos de mantenernos dentro del tiempo esperado, que son unos 10 o 12 minutos de sesión, para tener la oportunidad de luego ir a la parte quizás más rica del Sembrando Ideas, que es poder compartir el foro con los asistentes al evento y poder recibir sus preguntas que podrán ser contestadas por los panelistas. Para ello, a través del chat, durante toda la sesión, ustedes pueden ir depositando sus preguntas, ¿no? Las preguntas las vamos a manejar de esa manera. Ustedes las escriben por chat y luego yo me encargaré de hacerle esas preguntas a los panelistas. Las preguntas pueden ser abiertas a cualquiera de nuestros 4 panelistas, o si desean ustedes preguntar a alguien específico, también pueden indicarlo, ¿no? Pregunta para, por ejemplo, Nelson Piedra, y ponen su pregunta. ¿Sí? Y luego de eso tendremos el cierre del evento. Bien, unas pequeñas normas para asegurar que esto funcione bien. En primer lugar, agradecemos mantener los micrófonos apagados. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a lo largo del evento, pero siempre por el chat. No es necesario, y les pedimos, por favor, no usar los micrófonos para hacer las preguntas, ¿verdad? Y obviamente las opiniones son responsabilidad de cada uno de nuestros 4 panelistas. Alice, antes de continuar, me gustaría confirmar si estamos grabando la sesión. Grabando. Ya, listo, perfecto. Entonces, vamos a proceder a presentar a nuestra primera panelista, invitada del día de hoy. Se trata de la doctora Margarita Ortiz, quien tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Educación Superior con mención en Investigación e Innovaciones Pedagógicas y un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Gante en Bélgica. Actualmente ella es la directora del Centro de Investigación y Servicios Educativos, CICE, de la SPOL, y también es investigadora en áreas de educación en el Centro de Tecnologías de Información, CTI, de la SPOL. La doctora Ortiz cuenta con publicaciones en áreas de gamificación, analítica de aprendizaje, innovaciones pedagógicas, entre otras, y una amplia experiencia en docencia de todos los niveles educativos en enseñanza de idiomas y tecnologías aplicadas a la educación. Entonces, paso el foro a la doctora Ortiz. Adelante, Margarita. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. No sé si ahí, dejen ver. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Yo todavía no la veo, pero está cargando. Ya, me avisan si se ve. Continúo viendo una pantalla negra. Dejen ver. Me dice que a ver, voy a intentar de nuevo. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, ok. Si la pones en modo presentación, Margarita, sería mejor. Sí, ahí.
Perfecto. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. En honor al tiempo, vamos a ser breves. Bueno, como para iniciar un poco, algo que me llamó la atención mientras preparaba este tema, lo que nos dice la UNESCO en relación a la etapa post-COVID, pues, ¿no? En muchos de los reportes ellos dicen esto: no podemos retornar al mundo como era antes, especialmente tengo que hablarlo en el área educativa. Pensar que de aquí en un par de años, cuando regresemos a nuestras clases presenciales, vamos a volver a lo que hacíamos antes es realmente, o sea, no es real. Y lo más probable es que se sigan líneas en aprendizaje en línea o más aprendizajes híbridos. ¿Y a qué me refiero con aprendizajes híbridos? Es donde yo esté dando clases presencialmente a un grupo de estudiantes, pero a su vez tengo otro grupo conectado al mismo tiempo. Entonces, a eso me refiero. Y probablemente la línea se vaya para allá desde el área educativa, ¿no? Obviamente por aspectos de conectividad, que sabemos que pasa bastante en Latinoamérica, pueda darse o es más factible eso, aunque bueno, también hay otros aspectos que hay que tomar en consideración. Ahora, como ustedes ven, mi área es más fuerte la parte educativa que computacional, por eso es que voy a hacer énfasis en eso en esta presentación. Mientras revisaba los reportes en de diferentes instituciones, algo salía a la luz y quiero compartir eso con ustedes. El Banco Mundial en su informe COVID o post-COVID habla bastante de la brecha digital, dice, pero también las enormes dificultades docentes con respecto a habilidades digitales. Entonces, empezamos a hablar un poco de docentes y habilidades digitales. Luego empiezo a investigar y vemos que el Banco Interamericano de Desarrollo también menciona esto en sus reportes. Dice, continuar con la formación de competencias digitales en los profesores. Y seguimos investigando y el reporte de la UNESCO dice, bueno, la tecnología por sí sola no puede garantizar resultados de aprendizajes positivos. Más importante que la capacitación de los docentes en materias de TIC es garantizar que cuenten con las actitudes pedagógicas y de evaluación necesarias. Entonces, cuando empezamos a ver estas palabras que se repiten en ya estos informes, ¿no? Hay algo que está llamando la atención y definitivamente, y ese es el primer punto, cuando hablamos de competencias digitales docentes. Si bien en este panel muchos de mis compañeros presentes aquí van a hablar de tecnologías que se van a desarrollar, nada de esto puede pasar si realmente no contamos primero con docentes que tengan estas competencias. Y no me refiero a que sepan utilizar Zoom, esas son competencias bastante básicas, sino ya a niveles más altos, de que puedan crear contenido, saber discernir qué material es relevante o no para su clase, y todo eso, sobre todo, conectarlo con el uso educativo. No es solamente, podemos crear muchas herramientas realmente, pero no es solamente eso, sino primero cuál es el uso pedagógico que le quiero dar. Y luego, en base a eso, ok, ¿qué herramientas puede dar soporte a lo que quiero? Entonces, uno de los aspectos importantes que debe enfocarse en las líneas de investigación es primero entender cuáles son estas competencias digitales, porque de nada me sirve que yo llegue a modalidades en línea, modalidades híbridas, si tengo un docente que solo sabe usar Zoom. No puede ir más allá de eso, o tengo que decirle exactamente qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. Y ya se ha hecho investigación un poco en esta línea. De hecho, ya existen estándares que nos pueden decir cómo están los profesores en relación a estas competencias digitales. Y eso les quería compartir. La Comisión Europea en el 2017 ya crea esto llamado el Marco de Competencias Digitales para Educación. Y ustedes pueden ver aquí, esto es bastante macro, todas las diferentes áreas que el profesor debe manejar para tener estas competencias digitales. Compromiso profesional, contenidos, evaluación, enseñanza, aprendizaje, competencia de los estudiantes, todas estas áreas. Y la Unión Europea crea estos niveles, así como los niveles de enseñanza de inglés, que tienes A1, A2, B1, B2, para poder identificar al profesor en qué nivel está y qué es lo que todavía necesita. Entonces, si bien se ha hecho investigación, todavía falta hacer en el contexto, ¿no? Aquí en SPOL
ya se ha empezado. En el CICE, la investigadora Catherine Salvador, ella dirige o lidera justamente esto, para poder entender primero qué está pasando con nuestros profesores, y es algo que sería bueno que también se pueda replicar en las diferentes instituciones educativas. Sé, por ejemplo, a nivel latinoamericano que MetaRed ya lo está trabajando. En Argentina y en Brasil ya hay resultados de esto de aquí. Entonces, esta es una nueva línea para justamente tomar decisiones. ¿Cómo están nuestros profesores? Y en base a eso, también poder hacer este acompañamiento que luego va a venir del lado digital, ¿no? O sea, todas las tecnologías se pueden crear, pero si primero no entendemos qué está pasando con los profesores, en qué nivel está, va a ser más complicado que podamos llegar a tener un profesorado que pueda manejar muy bien estas tecnologías, ¿no? Entonces, esto es por un lado. Ahora, por otro lado, mientras empiezas a revisar también todos los informes, ¿no?, que hace la UNESCO, otro aspecto sale a relucir. Entonces, aquí la UNESCO dice, hay que hacer un seguimiento continuo de los datos relativos a los estudiantes. Y una vez más, el Banco Mundial vuelve a mencionar sistemas de alerta temprana para evitar la deserción escolar. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí? Un segundo tema de investigación, de impacto, que se debería trabajar en las áreas tecnológicas, y hablamos de analíticas de aprendizaje. Actualmente tenemos mucha información, bastantes datos, porque nuestros estudiantes y nosotros estamos manejando sistemas como Canvas, Moodle, LMS, Zoom, y hay tanta data y no se está explotando realmente esto. Entonces, después del COVID regresamos, ¿qué hacemos con toda esta data? Ya tenemos información, ya podemos identificar cómo están nuestros estudiantes, si se conectan, cuánto tiempo se están conectando, si trabajan en el LMS, qué pasaría si a lo mejor después de entregar tantas tareas o si no entregan tareas, cuál sería la probabilidad que a lo mejor se estén quedando. O sea, hay tantas diferentes líneas de investigación que pueden salir de analíticas de aprendizaje, y eso no es nada nuevo, sino que se ha explotado mucho más a nivel europeo, pero no tanto a nivel latinoamericano. Todavía estamos trabajando en eso. Entonces tenemos un área bastante fértil para poder tomar toda esta data, crear paneles de visualización para profesores y para estudiantes, porque por ejemplo es muy interesante, muchos de los LMS tienen botones de analíticas para que los profesores lo puedan manejar, pero algunos no tienen áreas o botones para que el estudiante también pueda revisar eso. Qué interesante sería saber cuál sería el impacto si el estudiante puede darse cuenta de con qué frecuencia está entregando sus tareas. ¿Será que el hecho de que pueda visualizar eso lo haga más consciente de lo que está haciendo y podamos evitar que se estén quedando en las materias? Bueno, justamente eso es lo que podríamos analizar, ¿no? Y a nivel latinoamericano tenemos iniciativas como, y eso también quería compartirles, como lo que es el proyecto Lala. Es un proyecto justamente, estoy involucrada. Jorge, el panelista que me sigue, es mi partner de la Universidad de Cuenca, también trabajamos en este proyecto, justamente ya lo terminamos, son 3 años de trabajo. Y eso aquí es una ayuda para cualquier institución educativa que quiera empezar a utilizar analíticas de aprendizaje. Tenemos la documentación, tenemos guías de cómo ir paso a paso desde la identificación del problema hasta finalmente crear un dashboard, crear un sistema o crear políticas, porque esto tiene mucho que ver también con la parte ética, el manejo de datos, ¿no? Entonces, tenemos toda esta área fértil que también podemos explotar utilizando esto, ¿no? La parte de interacción humano-computadora, no sé, investigación de cuál sería la mejor manera de visualizar, todo enfocado en el usuario. O sea, hay muchas áreas que todavía se puede hacer, y esto de hecho se conecta bastante con las competencias docentes, porque si retrocedo un poco, en la parte de evaluación, justamente habla de analíticas de aprendizaje. O sea, una competencia que también tiene que tener el profesor es que pueda obtener datos y poder identificar. De hecho, algo muy interesante es que muchos de nosotros a lo mejor no sabíamos que en Zoom tiene analíticas. Entonces, cuando tú terminas una sesión, tú puedes identificar cuáles de tus estudiantes se conectaron, cuánto tiempo estuvieron conectados, y a lo mejor no estábamos conscientes de eso. A lo mejor todavía estamos viendo cada uno si está conectado o no y empezamos a tomar listas manualmente, cuando ya tenemos analítica que lo está haciendo automáticamente. Y de hecho a nivel, no tanto universitario, pero ya más a nivel primario, a nivel secundario,
hay clases que tienen una persona que más o menos está haciendo como la analítica. Está, mientras la profesora da la clase, la otra persona está revisando quién está, quién se para, quién se sienta, cuando realmente todo eso lo podremos automatizar teniendo un sistema que nos permita identificar a los estudiantes que están parados, que están haciendo otra cosa y que nos dé al final un reporte en vivo. Entonces tenemos muchas diferentes tipos de cómo explotar, ¿no? Las analíticas en este sentido y cómo todo esto una vez más se conecta con las competencias digitales que tienen los profesores. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes, algo muy pequeñito. Estas son dos áreas que considero son importantes, deberían investigarse y explotarse, ¿no? Eso es lo que quería decirles por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muy clara la presentación. A los que se han conectado recientemente, les recuerdo que el mecanismo que estamos llevando es que primero se van a presentar cada uno de nuestros 4 panelistas. Mientras se presentan, ustedes pueden poner sus preguntas en el chat y luego de la presentación de nuestros 4 panelistas, entonces procederemos a realizar las preguntas. Voy a presentar a nuestro segundo panelista. Se trata del doctor Jorge Maldonado. El doctor Jorge Maldonado es docente investigador de la Universidad de Cuenca. Tiene un doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene varias maestrías en el uso y gestión de las tecnologías de información y comunicación en educación, así como especializaciones en la gestión de proyectos de e-learning y análisis de datos educativos. Actualmente él es el coordinador para Latinoamérica de la comunidad Lala, de la cual Margarita nos explicó un poquito, ¿verdad? Donde se ha impulsado la creación de una red de más de 250 investigadores de 80 instituciones latinoamericanas en los temas de aprendizaje en Latinoamérica. Es experto en el campo de los objetos de aprendizaje, MOOCs y las analíticas de aprendizaje. Y tiene más de 50 publicaciones científicas en estos temas. Con ustedes, el doctor Jorge Maldonado. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Antes que nada, ¿me pueden confirmar, por favor, que me escuchan bien y que están viendo mi pantalla compartida? Correcto con las dos. Perfecto. Bien, antes que nada, quiero comenzar con un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta reunión que la han denominado ustedes Sembrando Ideas, muy interesante. Agradecer a toda a EXPO, las autoridades, y también un cordial saludo para la doctora Cheluisa, para la doctora también Margarita y para Nelson. Siempre es un gusto poderlos ver, así sea a través de estos medios, y poder compartir un poco sobre estas experiencias. Bien, un poquito de mi contexto. Yo pertenezco a la Universidad de Cuenca y específicamente trabajo en la Facultad de Ingeniería. Y yo creo que, como a muchos de los que están aquí presentes, yo creo que el COVID, ¿no es cierto?, nos jugó una mala pasada, puesto que pensamos que al momento de ir a nuestras casas y comenzar a trabajar de forma virtual, íbamos a hacer una especie, ¿no es cierto?, de e-learning o educación a distancia. Sin embargo, con lo que nos encontramos es de que no estuvimos haciendo un e-learning o educación a distancia, sino hicimos una adaptación express o una adaptación online express de lo que debería ser una educación a distancia. Y en ese sentido, yo creo que, como muchas de las instituciones, cometimos un principal error, y es esto de caer en el tecnocentrismo, es decir, creer que la tecnología por sí misma, como nos decía, ¿no es cierto?, la doctora Margarita, creer que solo la tecnología va a resolver los problemas de aprendizaje, y no es así. De tal forma que las instituciones se vieron, ¿no es cierto?, en la misión de podernos dotar de algunas herramientas síncronas para que podamos trabajar con nuestros estudiantes. Y lo que hicimos fue trasladar las clases presenciales directamente detrás de una pantalla de Zoom, detrás de una pantalla de computadora. Y las 2 horas de clase que teníamos presencial simplemente las llevamos, ¿no es cierto?, a un monólogo que se hacía durante 2 horas a través de la aplicación de Zoom.
Pero ¿esto qué conllevó o cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados fueran estos, ¿no? Y era más que obvio, el momento más activo de la clase iba a ser cuando el estudiante, ¿no es cierto?, se conectaba y nos decía, sí se escucha, profe, chao, profe, gracias, hasta luego, profe. Esa era la interacción que más existía con nuestros estudiantes. Y de hecho, los profesores pasamos a hacer esto, lo que yo digo, unos profesores tipo medium. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, Mateo, estás ahí, si es así, déjate ver, Juanita, déjate escuchar, etcétera. Es decir, no alineamos nuestras expectativas versus la realidad de lo que estaba aconteciendo detrás de esas pantallas. Y es así que nosotros esperábamos, por un lado, este tipo de estudiantes. Esta era nuestra expectativa. Estudiantes en sus casas con todos los recursos tecnológicos necesarios para poder llevar adelante su clase virtual. ¿No es cierto? Que estaban esperándonos ahí con una taza de café, muy cómodos, ¿no es cierto? En su casa, con buena iluminación. Y lo que nos encontramos a la final fue con esta realidad. Estudiantes que por un lado no estaban motivados y sobre todo tampoco estaban preparados para afrontar lo que es el aprendizaje en línea. Es decir, no tenían la capacidad para poder autorregular su proceso de aprendizaje. Y estos estudiantes sentían miedo, sentían frustración y comenzaron a ver que la educación prácticamente era una educación basada en contenidos, es decir, en el que el profesor se encargaba solo de transmitir información y a eso se reducía toda la interacción en línea. Pero bueno, yo creo que en este año que hemos pasado, de los errores se puede aprender. Yo creo que aprendimos también ya la lección. Y en este caso yo creo que podemos afirmar de que sí es posible aportar con tecnología para innovar en la práctica docente. Y justamente coincido también con la doctora Ortiz en comentar de que después de la pandemia, las instituciones de educación superior que no se reinventen o que no adapten su modelo educativo para enfrentar los nuevos retos actuales simplemente van a terminar desapareciendo. No podemos concebir nuevamente una universidad o una institución educativa donde el principal foco sea la transmisión de la información. Con los canales, los accesos, los medios digitales que tenemos hoy en día, la labor del docente cambia de ser un experto en contenidos a ser un facilitador o ser básicamente un mentor de sus estudiantes. Y de hecho, bajo las expresiones de los propios estudiantes nos han dicho, ¿cuál es el valor agregado de asistir a una charla online, de asistir a las clases presenciales? Si es que lo mismo que me está explicando mi profesor, probablemente yo lo encuentre explicado en YouTube con mejores videos, de una mejor manera y hasta con más ejemplos. Entonces, si creemos como profesores que nuestra misión es transmitir información, pues yo creo que hemos quedado profesores para el siglo anterior. ¿Sí? Entonces, hay una serie de retos y desafíos que nosotros desde la universidad hemos analizado y que también tenemos que ser conscientes porque los cambios tienen que ser en dos líneas, desde abajo hacia arriba y desde el profesor hacia las autoridades. Y hemos encontrado, por ejemplo, retos desde la parte económica, donde nosotros necesitamos saber de que si queremos continuar con educación en línea o este tipo de educación híbrida, que es lo que se viene, más bien dicho, no es lo que se viene, es lo que ya está en el mundo, simplemente que acá no la teníamos instaurada. Desde lo económico tenemos que asegurar que cosas como las que estamos viendo en este momento no se vuelvan a dar. ¿Y qué ha sucedido? Simplemente estudiantes en las copas de los árboles tratando de agarrar señal de Wi-Fi con su teléfono para seguir las clases, o estudiantes fuera de un Taco Bell, por ejemplo, tratando de captar señal libre para poder trabajar y poder realizar sus tareas. Entonces, la universidad, por ejemplo, implementó este tipo de vehículos, ¿no es cierto?, para tratar de acercar el Internet, por un lado, a aquellos estudiantes que no tienen el acceso a este tipo de servicios. Si no garantizamos esto, pues simplemente no habrá igualdad y peor aún, inequidad en nuestro sistema educativo. Por otro lado, desde lo tecnológico también existen una serie de retos que como universidades debemos afrontar. Y en el caso de nuestra universidad, por ejemplo, comenzamos a pensar del lado del profesor, ¿qué necesita? ¿Cómo la institución puede apoyarle? Generalmente los profesores contamos con equipos, pero tal vez necesitamos licencias, necesitamos preparación. Necesitamos a lo mejor que las instituciones cuenten con este tipo de salas, que son salas híbridas, que nos permitan justamente mediar los procesos de aprendizaje de una manera más
más adecuada, que nos provean las plataformas de aprendizaje necesarias, los sistemas de comunicación eficaces con nuestros estudiantes, ¿sí? Y por otro lado también el que podamos comenzar a crear materiales educativos y compartirlos, ¿no es cierto?, entre los distintos miembros de una comunidad. Por otro lado, también existen retos que vienen desde lo social y lo cultural. Se habla de una sobrecarga o el burnout de los profesores detrás de la pantalla del computador. Y es que el trabajo del profesor hoy en día simplemente se mira esto como la punta del iceberg. Se ven solo las 2 horas o la hora síncrona que trabaja con el estudiante. Pero hacer educación en línea conlleva mucho más trabajo, puesto que incluso el tipo de retroalimentación, la planificación, el monitoreo y el seguimiento que son importantes, son más complejos detrás de una plataforma si no se cuentan con las herramientas adecuadas. Entonces, hay un sentimiento también de soledad de los profesores, una sobrecarga académica, ¿sí? Y como mencionaba también Margarita, existe una falta de competencias digitales, y no hablamos de competencias digitales en saber manejar Word, Excel o Internet, sino una cultura digital dentro de nuestras instituciones. Y desde lo conceptual y lo pedagógico, yo creo que los profesores debemos desaprender cómo nos enseñaron a nosotros para aprender y reaprender en nuestras prácticas docentes. Pensamos hoy en día que lo presencial es idéntico a lo virtual. Simplemente se trasladó de una pantalla y no es así. ¿Qué pasa cuando yo planifico una hora de clase virtual versus una hora de clase presencial? ¿Cómo tomo las pruebas? ¿Cómo doy el feedback? ¿Cómo hago el seguimiento? Y más aún si es que tengo, por ejemplo, cursos de 30, de 50, de 60 estudiantes. ¿Cómo puedo garantizar los aprendizajes? Entonces, poniendo esto en perspectiva, ¿qué aprendimos y qué pasos dimos nosotros para enfrentarnos justamente después de un año a la pandemia y poder apoyar a nuestros profesores? Y lo que hicimos fue en conjunto, gracias a la colaboración de varias universidades, como la Paul Sabatier de Toulouse, la Universidad Pontificia Católica de Chile, y dos proyectos importantes, un proyecto láser francés y el proyecto LALA, justamente, comenzamos a estudiar cómo podemos apoyar la autorregulación del proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de las analíticas del aprendizaje. Y es así que creamos un sistema que actualmente lo comenzamos a utilizar desde este semestre, que lo hemos llamado Flip My Learning y que está basada en una herramienta que se conoce como Not My Progress, que es para apoyar la autorregulación del aprendizaje. Y el profesor y el estudiante pueden utilizar estas analíticas. Entonces, a través de las analíticas de aprendizaje, lo que nosotros queremos hacer es escalar la fortaleza y las potencialidades que tiene el docente para hacer monitoreo y seguimiento de las distintas actividades. Aquí simplemente les comparto, por ejemplo, algunos paneles que tiene este dashboard que se integra dentro de la plataforma de Moodle, donde, por ejemplo, el profesor puede ver de alguna manera el tipo de diseño de curso con la cantidad de recursos que tiene y también, por ejemplo, los estudiantes cómo van avanzando. Adicional a eso, por ejemplo, el profesor puede ser capaz de ver cuáles son, por ejemplo, los envíos a tiempo que tiene el estudiante, los envíos tardíos y los envíos, por ejemplo, que no se han realizado e interactuar con los estudiantes. Y yo a mis estudiantes les puedo escribir un mensaje para tratar de retroalimentar de alguna manera y hacerles acuerdo de que deben participar. De igual forma, yo puedo, por ejemplo, a través de este software, poder filtrar las distintas actividades que tiene mi curso. Y, por ejemplo, puedo ver quiénes no están participando en el foro y puedo de igual manera enviarles un mensaje. También algo interesante es de que me permite este sistema analizar los cuestionarios que yo tomo en línea y poder ver, por ejemplo, en un cuestionario específico, en una evaluación específica que puede ser sumativa o formativa, ver cuáles son las preguntas que frecuentemente mis estudiantes están fallando. Y esto lo utilizamos antes de empezar las clases y preparamos en base a este material las clases, puesto de que nos permite ver en qué están fallando nuestros estudiantes. Entonces, utilizando estas analíticas de aprendizaje es como nosotros estamos encarando también el proporcionar herramientas que ayuden a los profesores. Y finalmente cierro con esta frase, mi intervención, ¿sí? Einstein nos decía que el aprendizaje es experiencia y todo lo demás simplemente es información. En este año nuestros estudiantes han sido informados y no han estado aprendiendo.
Les dejo el contacto por si alguien quiere o necesita tener acceso al software. El software es gratuito, es de código abierto y de hecho lo vamos a poner disponible ya en breve para que lo puedan instalar sobre Moodle. Así que muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a presentar a nuestro siguiente panelista. Nuevamente les recuerdo que sus preguntas pueden irlas haciendo llegar a través del chat del Zoom. Con gusto pueden ir escribiendo. Nuestra siguiente panelista es la doctora Catherine Chiluisa. La doctora Chiluisa es ingeniera en computación, tiene una maestría en ingeniería de la Universidad de Nueva Orleans y un doctorado en ciencias pedagógicas de la Universidad de Gant en Bélgica. Es profesora de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL, donde también fue la decana de la facultad. Actualmente es la directora del Centro de Tecnologías de Información, CTI, de la ESPOL. Inicialmente sus investigaciones tornaban alrededor del impacto del entrenamiento a los profesores sobre el uso de las TICs y tecnologías educativas. Actualmente su investigación está más orientada hacia el uso de la analítica de datos para procesos de enseñanza-aprendizaje y el diseño de la interacción centrada en el humano en ambientes de educación superior. Paso el compartir la pantalla a la doctora Chiluisa para que nos pueda hacer su presentación. Adelante, Catherine. Bien, buenos días con todos. Vamos a ver el asunto de la... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Totalmente la pantalla, quiero decir. Sí, okay. se ve la pantalla. Bien, muy bien, buenos días. Entonces, empezamos con este tema y quizás pues ya algunos de nuestros compañeros lo han mencionado. El año 2020 marcó la vida del mundo en diferentes ámbitos. Muchos debieron acomodar sus espacios de trabajo en casa para iniciar actividades de teletrabajo, incluidos los profesores y los estudiantes. Y con este ajuste se dieron también el uso, por decir así, de roles que tuvieron que también jugarlo en simultáneo. Por ejemplo, un profesor debía dictar sus clases e identificar si sus estudiantes estaban atentos o no y comprendían lo que se estaba explicando, pero también estar al tanto de que sus hijos estén atendiendo clase o además estar pendientes de situaciones domésticas o que si un hijo entra o no entra en el momento en que estoy dando la clase, etcétera, ¿no? Hay muchos videos en relación a esto. Una de las áreas que yo investigo es el diseño de espacios de colaboración educativos, centrados en usuarios, utilizando tecnología. Y es justamente en este sentido que procederé a identificar algunos de los retos que se enfrentan las personas en ambientes de aprendizaje durante y posterior a la pandemia, cuando buscamos hacer colaboración, que es básicamente lo que quisiera enfocar. Antes de esto, comentarles que ya Microsoft aprovechó el uso de Teams y otras plataformas de colaboración para realizar más de 50 estudios y cuantitativos sobre qué es lo que sucedía con el trabajo colaborativo y de innovación durante la pandemia. Y nos presenta un trabajo que se conoce como The New Future of Work. Determinaron que el teletrabajo implicó extender horas de trabajo más allá de los horarios regulares, recibir llamadas y preguntas vía chat, más allá también de ese horario, y se esperaba que muchas de las personas respondieran en ese tiempo. Igual sucede en muchos casos con los mismos profesores, ¿no? Las agendas se llenaron de reuniones, algunas cortas, otras no planificadas. De hecho, en Teams se duplicaron el tipo de reuniones no planificadas. Y una de las razones para que esas reuniones se extendieran, se identificaron que ha sido justamente porque incluyen conversaciones sociales en ese tiempo. Las personas requieren esos espacios para enfriarse y seguir haciendo sus tareas. La gente las extraña y las necesita. De allí la necesidad de entender a la gente y sus necesidades antes de desarrollar como tal un producto dado. En relación al trabajo en equipo, el trabajo creativo y de solución de problemas implicó un camino bastante cuesta arriba. La mayoría de las personas indicaron que las herramientas tecnológicas no incluyen esos espacios de contactos con otros, o por lo menos no se estructura como tal esos espacios, en los que hay esa oportunidad de conversar y ponerse al día y además conocer a quién forma parte de tu equipo. Las interconexiones sociales son
claves en el proceso creativo y de fortalecimiento de grupos, y sin embargo, de manera explícita, no se incorporan como tal en las herramientas de colaboración. Por ejemplo, no se sabe si alguien realmente está enfocado en la tarea o hay distracciones, pues por temas de privacidad, algunos no encienden sus cámaras, falta retroalimentación, quedamos con nuestras posturas, nuestros gestos, nuestras miradas. La atención en las reuniones se pierde con facilidad, quizá por los roles que nos toca adoptar o los chats que en algún caso pudieran proveer en ambientes virtuales, nos pudieran ayudar a comunicar, pero quizás también nos ayudan a desviar justamente la atención. Pensamos que es probable que estos retos que enfrentan los trabajadores, en el caso de los estudios que se realizó con Microsoft, también pueden ser experimentados por profesores y estudiantes. Y de hecho, un estudio publicado este año por Collazos y otros resume retos en profesores universitarios y sus estudiantes de países latinoamericanos. Un estudio que involucró un poco más de 7 países y algunos de sus estudiantes y profesores. La mayoría de los resultados se refieren a resultados de estudiantes de ingeniería y ciencias y de ciencias de la computación. Entonces, en relación a los estudiantes, ellos se sienten solitarios, lejanos a sus compañeros y profesores. Hace definitivamente falta la comunicación y conexiones sociales. Es a través de ellas que se construye confianza en un grupo y falta de una comunicación efectiva también. Sin guías, y eso es una culpa de los profesores, sin guías los miembros de un equipo se vuelven silentes, es decir, no porque los mandemos a trabajar en equipo, van a trabajar en equipo. Y por lo general, esta falta de guía y estos silencios entre los estudiantes en un grupo, ¿verdad?, generan problemas que finalmente desencadenan una falta de verdadero trabajo colaborativo. Consecuentemente, los proyectos de grupo fracasan y no hay coordinación y no se construyó confianza. Entonces, no se siente la suficiente retroalimentación de sus profesores y piensan que la modalidad remota los ha afectado en sus aprendizajes, lo que decía un poco nuestros colegas previamente. Recordemos que no sirve de nada las tareas si no hay una retroalimentación a tiempo. Además, los estudiantes opinan que existen escenarios aburridos. ¿Ya? Lógicamente, si es que queremos emular lo que está sucedido en la clase, donde yo puedo hablar y hablar y hablar, y lo transmito a través de una computadora, pues definitivamente no es lo mismo. En espacios físicos hay mayor oportunidad de interacción y los profesores fácilmente pudieran estimular la participación de sus estudiantes. Sin embargo, estos escenarios se ven acentuados por la virtualidad, estos escenarios aburridos, si es que los trasladamos como tal al ambiente virtual. Identificaron que la velocidad de la conexión no es óptima, y nuevamente los problemas tecnológicos, y esto ocasiona una desconexión de lo que sucede en clase. Para ellos, este es el problema más importante, que se debe resolver, pues pueden perder información clave para su aprendizaje. Algunos indicaron que los profesores deben estar al tanto de esto, y lamentablemente muchos no lo consideran. También hay aspectos positivos, ¿no? Descubrieron que pueden aprender sin necesidad de movilizarse desde sus casas a la universidad, que en ocasiones se encuentra fuera de la ciudad donde viven. Aprendieron además que hay entornos flexibles, aquellos profesores que generan esos entornos flexibles de aprendizaje, les permiten justamente a los estudiantes aprender a organizar su tiempo para dedicarse a su trabajo de su clase o también para poder encontrar espacios para trabajar y para sostenerse. En el lado de los profesores, algunos de los retos señalados por ellos es que tienen muchísimas preguntas en relación a qué es lo que sucede con los estudiantes, como este caso en el que alguien pone una fotografía, aparentemente muy atento mientras está en clase, sin contar que luego su foto se cae mientras él está tomándose una cerveza, ¿verdad? O una bebida. La falta de retroalimentación entonces que reciben los profesores en clase, pues es clara, ¿no? No se sabe quién está conectado, estarán atentos, se cuenta con los estudiantes, quién hace el trabajo, quién no participó aunque estaba presente, o la carga entre grupos es o no es equitativa. Otro problema también que es subrayado es la falta de privacidad desde la percepción tanto de los profesores como de estudiantes. Y como los profesores no tienen este contacto visual para percibir adecuadamente los gestos de los estudiantes, no están al tanto de lo que realmente está sucediendo y no necesariamente pueden actuar a tiempo para, por ejemplo, ir a estos grupos de trabajo en los breakout rooms o salas creadas y verificar qué es lo que sucede, porque no tienen las herramientas para poder hacerlo. En relación también a los profesores, destacan cosas positivas que identifican. Los estudiantes participan en chats, aunque no lo hagan encendiendo cámaras o abriendo micrófonos,
Y en ocasiones, estudiantes tímidos se animan a participar usando chats y algunos no son tímidos de esta forma. Es decir, puede ser que hayan sido tímidos presencialmente o que no quieren encender cámara, pero se ve participación de parte de ellos. Y otra cuestión importante también que determinaron es que sí se tiene algún tipo de soporte tecnológico en general. Algunas reflexiones en relación a estos retos. Pues mucha gente optará definitivamente por seguir teniendo teletrabajadores y otros querrán recibir clases en una modalidad flexible. Lo propio en el caso de profesores, ¿verdad? Buscarán justamente ir hacia esto porque algunos se han sentido muy cómodos, les ha ido muy bien, sus estudiantes les han dado buenas retroalimentaciones y por lo tanto piensan que puede ser exitoso seguir utilizando las tecnologías, quizás con algún tipo de apoyo adicional definitivamente. La realidad es que la modalidad híbrida en clases es una opción que no debiéramos descartar, lo que decíamos, o sea, no podemos perecer ante estos cambios que se han dado en este último año, ¿no? Muchos hablan de que la modalidad híbrida ha llegado y lo ha hecho para quedarse. Las tecnologías de información ofrecen escenarios que pudieran ser parcialmente usados para resolver algunos de los retos, pero no son precisamente tecnologías por la tecnología la solución a los problemas, sino si es que no hay detrás de ellos, ¿verdad?, estrategias diseñadas e implementadas por los profesores, quienes van a hacer quienes utilicen como tal esta tecnología. Es decir, los profesores deberán buscar hacer una orquestación de las actividades dentro de la clase apoyados con tecnología y por lo tanto es necesario definitivamente que ellos sepan cómo usarla y no cualquier tecnología y qué habilidades pudieran tener ellos. Algunas iniciativas que tenemos desde el lado de las tecnologías de la información están como ZoomSense, tenemos a ZoomSense, que es una herramienta de analítica en tiempo real para Zoom, es open source también, y nos permite obtener una visión al profesor de los niveles de participación y diálogo dentro de los salones o breakout rooms. Si a esta aplicación le colocáramos mecanismos de alerta como dashboards, por ejemplo, ¿verdad?, para conocer quiénes y cuánto participan en una actividad, pudiéramos monitorear qué grupos necesitan ayuda y en qué parte de la tarea se han quedado atascados como para poder ingresar y dar apoyo. Podemos además poder analizar posteriormente a nuestras clases esta información con la cantidad de datos que estamos levantando, desde, por supuesto, resolviendo antes los problemas éticos, ¿verdad?, de datos, miradas, gestos, conversaciones, contenido en línea, etcétera, etcétera, para poder posteriormente como profesores reflexionar acerca de esto y dar un giro en las próximas clases o diseñar de una manera diferente nuestro curso. Sin embargo, y una cosa muy importante allí es que estas actividades deben de tener una estructura diseñada, tal que permita al estudiante seguir un camino para llegar a la finalización efectiva de una tarea grupal, y no es cuestión solo de dejarlo solo. Esta solución nos permitiría no solo una retroalimentación en tiempo real, sino también identificar cuándo hay falta de atención en alguien y apoyarlo para su retorno a un ambiente de clase. Algunas iniciativas, como por ejemplo las evaluaciones automáticas, son también otra salida a este tipo de problema. Otras tecnologías como la realidad virtual mixta o aumentada pudieran jugar a favor de nuestros estudiantes, porque existe ahora, pues la mayoría de ellos tienen teléfonos celulares, pueden construir las famosas gafas de realidad virtual y que es totalmente factible, y quizás utilizar algo de estas tecnologías para habilitarlos a sumergirse en una sala de clase en la que vean a sus compañeros como si estuvieran en un salón como tal, acortando quizás en parte esta falta de interacción y fortaleciendo como tal los grupos, ¿ya? Los estudios sobre colaboración remota y colaboración híbrida es un área de investigación que debe explorarse y afianzarse. El mundo se está moviendo hacia esa dirección. También debemos definitivamente preparar a nuestros profesores para realizar lo que se conoce como una educación aumentada. Es decir, dotar a nuestros profesores de superpoderes que permitan involucrarlos activamente con sus estudiantes, ahora con el uso y el apoyo de la tecnología. En Espol se han ejecutado algunas iniciativas como el proyecto de retroalimentación automática de presentaciones o RAP. Les comento que este producto permite al profesor saber qué tan bien o qué tan mal hizo un estudiante su presentación y luego poder hacer correcciones sin necesidad de que el profesor haya visto la totalidad de la presentación del estudiante y haya participado como tal en la presentación. Microsoft, de hecho,
agarró esta idea, no de nosotros, seguro que hubo otros pensadores, y lo incorporó en su aplicación de PowerPoint. Ellos solamente incorporan voz, el RAP, el proyecto RAP, incorpora gestos, incorpora voz, posturas. Y estos superpoderes pues, pueden permitir al profesor ver y oír más allá de lo obvio. La tecnología lo permite y nos permitiría llegar más efectivamente a los estudiantes. Las tecnologías actuales y futuras deben ser acomodadas a nuestras necesidades y somos los profesores los que deberíamos explorar, entrenarnos y por supuesto evaluar el éxito o no de las innovaciones. Por supuesto necesitamos apoyo en ese sentido. Quiero terminar mi presentación con esta frase de Richard Feynman que decía: no estás en la obligación de ser la misma persona que fuiste un año atrás, un mes atrás o incluso un día atrás. Estás aquí para crearte cada día y de manera continua. De allí que el reto como profesores es reinventarnos y aprender. Definitivamente hemos aprendido. Con esto termino. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico si requieren algún tipo de información adicional. Muchísimas gracias, Catherine. Vamos ahora a proceder a presentar a nuestro último panelista. Veo que ya nos están llegando preguntas por el chat. Las pueden seguir enviando. Nuestro siguiente y último panelista es el doctor Nelson Piedra, quien es ingeniero en informática con un doctorado en software y sistemas en la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente investigador en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Su trabajo se centra en la integración de datos, grafos de conocimiento semántico y conocimiento abierto. Es director del Grupo de Sistemas Basados en Conocimiento y es director general de Tecnologías de Información y Transformación Digital de la UTPL en Loja. Con ustedes, el doctor Piedra. Adelante, Nelson. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Carlos y equipo, por la invitación. Voy a proyectar. ¿Tú me confirmas, por favor? Sí, sí se ve. Si la pones en modo presentación, por favor. Estupendo. Ahí está muy bien. Listo. Adelante. Perfecto. Bueno, yo creo que la educación post-COVID nos plantea unos retos fantásticos como los que han comentado los compañeros en las presentaciones anteriores. Segundo, bueno, yo creo que simplemente por llamar a la reflexión, que no todos estamos iguales en este proceso de era COVID y post-COVID. Todavía nosotros estamos en una era, evidentemente, COVID, no podemos hablar de un post-COVID. La dinámica en la provincia donde yo estoy, en el país donde estamos, sigue un alargado proceso de adaptación a esta pandemia. Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que esto ha implicado grandes oportunidades para algunos sectores, pero también grandes retrasos para otros sectores, y todo lo que se pudo haber avanzado se puede haber revertido. Viendo la parte más positiva en el tema de cambios o innovaciones que ocurrieron durante los primeros días y semanas de la pandemia, yo creo que nos deben plantear a nosotros una pregunta de fondo, que es si esto es suficiente como para que pongamos en nuestras prioridades el repensar la educación. Yo creo que no podemos desaprovechar estas oportunidades que nos plantea la pandemia, claro, con mucho dolor, golpes muy fuertes a todo nivel, y depende de nosotros, depende de distintos sectores, pero de nosotros en educación, aprovechar esto como un planteamiento que permita repensar la educación. No todo lo que hemos hecho como cambios o como innovaciones va a permanecer, pero no todo debe desaparecer. Yo creo que hay aprendizajes bien interesantes que permiten que como país, como sector de educación, debamos avanzar en todos los niveles, ¿no? Primero, el primer tema que planteó la pandemia tiene que ver con el empleo y la forma cómo se hacen los negocios. El tema que se planteaba como un futuro de cambio ya está aquí, un futuro que era desconocido. Hemos tenido un primer snapshot, una primera fotografía de cómo sería este futuro, donde ciertos empleos quedaron completamente vulnerables,
donde se empezó a mirar gente con habilidades en una cantidad enorme, demandándolas y que las universidades, los institutos no las habíamos formado. Entonces, en este futuro que todavía se plantea más incierto de aquí a 5, 10, 15, 20 años, aquí hay un reto, ¿no? Un reto en el cual deberíamos plantearnos a nivel de currículo qué deberíamos enseñar, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia, pero también en un contexto en el que las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y la propia inteligencia artificial se han puesto de manifiesto. Y aquí hay una gran oportunidad para preguntarnos, ¿qué debemos enseñar? ¿Qué debemos enseñar en una era post pandemia en la que las máquinas inteligentes, en la que los algoritmos son mucho más fuertes que los seres humanos en temas de recopilación, de almacenamiento, de recuperar información, de encontrar patrones, de hacer predicción y de memorizar? Entonces, frente a esto, ¿qué vamos a hacer nosotros como profesores en el tema de currículum? Yo creo que hay que profundizar en lo que nosotros como humanos tenemos capacidades superiores a estos algoritmos, en la que nosotros como seres humanos somos únicos, equipados con un conjunto de inteligencias, y por tanto estos currículos también tienen que profundizar en estas habilidades contemporáneas que ya se han comentado a lo largo de esta sesión: creatividad, curiosidad, pensamiento crítico, la capacidad de colaborar, de impulsar el emprendimiento, de comunicarnos, una mentalidad de crecimiento frente a la adversidad. El segundo reto, y que tiene que ver con las tecnologías, es el que tiene que ver con modelos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha mostrado esto, que era nada más que prototipos, proyectos pilotos a lo largo de cursos de formación y experiencias en las instituciones educativas, especialmente en las universidades y algunos colegios más, digamos, casi de tipo élite, que eran estos modelos de enseñanza, aprendizaje centrados en el estudiante, que buscan básicamente aprovechar todos los avances que han habido en el tema pedagógico y que ponen al estudiante en el centro, con el fin de básicamente desarrollar pues habilidades para gestionar desde la creatividad distintos problemas. ¿Qué hacemos frente a este reto 2? Yo creo que tenemos la oportunidad de adoptar modelos pedagógicos que permitan mejorar la forma como enseñamos. Yo creo que tanto los profesores como los estudiantes en la pandemia y por tanto en la era post pandemia estamos frente a la posibilidad de avanzar, de aprovechar todos los avances pedagógicos con el fin de conseguir estudiantes mucho más proactivos que puedan insertarse en este mercado laboral que ya no es futuro. Hombre, si este es el futuro, entonces ¿cómo será en 20 años o en 30 años y más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que la pedagogía debe buscar modelos que alcancen un aprendizaje personalizado, un aprendizaje abierto al mundo. Hoy más que nunca nos dimos cuenta de todos estos recursos educativos abiertos, de esta formación abierta maravillosa que se nos ofrece a través de Internet. Nosotros en la UTPL tenemos una iniciativa que se llama Open Campus, una iniciativa para formación abierta, y el año anterior habíamos pasado de matricular en cursos gratuitos en el formato de MOOCs de 12,000 estudiantes a 160,000 en una edición a mediados del año anterior. Vimos que la gente en pandemia quería formarse, ¿no? La dinámica de los cursos preferidos cambió de una forma alineada, digamos, a la pandemia. Y claro, ¿qué vamos a hacer nosotros como universidades, como sector formal de la educación, frente a esta cantidad de recursos y expertos en línea? ¿Cómo vamos a reconocer esa formación como parte de este currículo formal que un estudiante tiene que desarrollar? Un tercer reto tiene que ver con la idea de obligar de alguna forma a profesores y estudiantes a coincidir en un mismo tiempo y en un mismo lugar para reconocer que eso es aprendizaje, ¿no? Y este tema no debe cambiar cuando todos nos vacunemos y el tema de la pandemia se retroceda, ¿no? Sino yo creo que aquí hay un cambio definitivo que nos ha obligado a probar la pandemia, y que yo creo que es bueno y tiene que ver con esta posibilidad de alcanzar más autonomía sobre el propio aprendizaje a través de una combinación de metodologías y de pedagogías, ¿no?, que permitan
de alguna forma cambiar cómo organizamos el conocimiento, cómo desarrollamos tecnologías para que nuestros estudiantes aprovechen todos estos avances que ya se comentaron en las dos presentaciones anteriores sobre el tema de aprendizaje mezclado y las clases invertidas, ¿no? Bueno, por último, ¿qué hacer en tecnología? Yo creo que aquí se han mostrado varios pantallazos de lo que hemos ido desarrollando como universidades en los últimos meses y que recoge nuestro progreso en los últimos años. Todo el tema de combinar el LMS, impulsar herramientas de colaboración, impulsar el tema de videoconferencias, Zoom y otras plataformas, creo que han sido las plataformas que han ayudado a salir en este proceso de emergencia. Pero ¿qué oportunidades de mejora reales tenemos en un mundo post pandemia? Yo creo que nosotros, la gente de tecnología, tenemos un reto que asumir y es el tema de proveer a los profesores todos estos avances de inteligencia artificial y análisis de datos con el fin de poder desarrollar un aprendizaje que sea mucho más basado en la información que nuestros estudiantes dejan a través de la interacción que tienen con nosotros a través de las plataformas. Y yo me planteo algunas preguntas. ¿Cómo mejorar la calidad, por ejemplo, de preparación de los estudiantes para las clases? Si queremos que los estudiantes y los profesores no necesariamente coincidan en un espacio y tiempo, ¿qué podemos hacer para que los estudiantes que preparan sus materiales lo hagan de la mejor forma posible? ¿Los datos pueden decirnos algo? ¿La tecnología puede evolucionar para que esos datos nos digan algo? ¿Cuántos profesores corren asistencia a través de Zoom y no utilizan esos datos? Entonces, claro, aquí viene un tema de formación del profesor y además de adecuación de herramientas tecnológicas para, a través de los datos, poder aportar al trabajo del profesor y a la formación del estudiante. ¿Cómo podemos promover el trabajo colaborativo de forma efectiva y cómo proveer al profesor esta data con el fin de que el profesor pueda prosperar en su misión de enseñar al estudiante? Finalmente, termino con esto. Yo creo que cuando hablamos de tecnología y hablamos de datos, hay un reto para las universidades, es estabilizar sus aplicaciones, crear posibilidades reales de integración entre las herramientas con el fin de ir avanzando hacia analíticas de aprendizaje. Aquí hay una tarea preliminar, una tarea de conexión, de hacer que las herramientas conversen entre sí, que sea posible interoperar entre estas herramientas e integrar la información con el fin de alcanzar una inteligencia artificial que aporte a la formación de los estudiantes. Esto, Carlos, en esta parte de la presentación. Muchísimas gracias, Nelson. Muy interesantes reflexiones. Solo que, Nelson, ahorita que estábamos viendo la pantalla al final, me parece que tú tenías preparada una presentación, pero creo yo que todos los que vimos siempre fue la pantalla inicial y no el resto de las diapositivas. ¿Ya? Pero la presentación estuvo muy clara. Lo siento, qué pena. Sí, quizás debía haberte interrumpido. Bien, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas del público, dirigida a nuestros panelistas. Recuerden que por el chat nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Yo comienzo realizando una a Margarita Ortiz, que nos habló de la necesidad de las competencias digitales en los profesores. Es obvio y evidente que primero necesitamos conocer cuáles son esas competencias digitales, ¿verdad? Quizás diagnosticarlas en nuestro grupo de profesores y luego ver cómo cubrir aquellas necesidades o vacíos que existan. Mi pregunta va un poquito más allá. Deberíamos llegar inclusive al momento en que para dar admisión a un nuevo miembro como profesor de una institución, se deba exigir estas competencias digitales en ese individuo que quiere ser profesor, o eso no sería indispensable porque luego se lo puede de alguna manera suplir mientras ya es profesor, por ejemplo, de una universidad. ¿Qué tal? Hay que formar al profesorado, o sea, también ser, como decir, a rajatabla y decir si es que no tienes un nivel C1 no puedes ser profesor. No, yo pienso que a nivel latinoamericano, al menos la mayoría de profesores, todavía estamos en proceso de llegar a los niveles más altos. Entonces, justamente con el acompañamiento adecuado se puede llegar a eso. Ahora,
también depende del profesor con competencias digitales a qué quiere. O sea, no es lo mismo un profesor que yo contrate para mis clases presenciales a que si quiero un profesor que quiero que dé clases en modalidad en línea o que dé ¿cómo se llama?, en estos modelos híbridos. Entonces, obviamente necesito que la persona que vaya a dar clases tiene que tener un nivel un poco más alto que aquel profesor que le estoy pidiendo que dé clases de manera presencial. Pero bueno, de todas maneras, aún así, aunque se le pide decir, bueno, pero vamos a tener este acompañamiento previo, no sé, algún curso, de cierta manera para poder apoyarte a que puedas llegar al nivel necesario. Muy bien, muchas gracias. Catherine Salvador nos hace la siguiente pregunta, que viene antecedida por una argumentación. Considero que el COVID no creó la necesidad de modernizar los procesos educativos de educación superior, porque ya se venía hablando de esto antes de la emergencia sanitaria. Sin embargo, sí reveló la falta de normalización de la aplicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con apertura de brechas tecnológicas y de acceso a una educación. ¿Cómo se puede reducir esta brecha que ya se había identificado antes del COVID-19 a nivel institucional, a nivel nacional y a nivel regional? No sé si la pregunta comienza por contestarla Jorge, quizás. Claro que sí. Muchas gracias a la persona que hizo esta pregunta. Y bueno, por un lado, coincido en que, bueno, el COVID lo único que hizo simplemente fue revelar o sacar una radiografía de lo que estaba sucediendo actualmente en el sistema educativo. Tal vez puedo hablar desde el punto de vista de la Universidad de Cuenca, que es una universidad que tiene 12 facultades, desde artes hasta medicina. Y tal vez a nosotros, por ejemplo, lo que nos hizo ver en ese sentido es de que existe una brecha muy grande en relación, por ejemplo, a la parte de acceso a los recursos por parte de los estudiantes que asisten a nuestra universidad. Si es que nosotros no damos una solución, por ejemplo, para que esos estudiantes que viven en zonas rurales, por ejemplo, de poder tener acceso a un equipo y a una conexión decente de Internet, no sé cómo podríamos comenzar a hablar de mejorar temas de procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que hay que empezar por el lado humano antes también que por el lado tecnológico, ¿no? Como universidades podemos estar preparados informáticamente, ¿no? Con los recursos adecuados, pero es al docente y es al estudiante a donde debemos llegar. De hecho, por ejemplo, el tema del COVID ha develado también cuando los profesores nos mudamos a trabajar desde casa, que también los profesores a veces no tenemos una buena conexión, nos hace falta recursos, nos hace falta de pronto equipos que puedan soportar el poder hacer estas clases a distancia. Y bueno, para reducir esta brecha, yo creo que no es solo un esfuerzo a nivel de las universidades, esto es un esfuerzo que tiene que hacerse como país, ¿no? Para que prácticamente desde los entes adecuados se piense o se repiense justamente nuestro sistema educativo. Y coincido con lo que decía Nelson, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar después de esta pandemia, ya cuando la pasemos? ¿Vamos a seguir enseñando contenidos o nos vamos a enfocar en habilidades que realmente necesitan los estudiantes? También creo que es hora de pensar y a lo mejor tomar algunas ideas de espacios como el europeo o espacios como el norteamericano, donde las carreras claro, las carreras universitarias son carreras de 3 años y les permiten a los estudiantes en un cuarto, máximo quinto año, obtener ya una maestría, de tal manera que sale un profesional preparado para, o con las habilidades que se necesitan hoy en día. Si miramos cuánto se demora un estudiante en salir preparado, por ejemplo, actualmente, 5 o 6 años de una carrera preuniversitaria, más 1 o 2 años de maestría, decimos que en 7 o 8 años tenemos recién un profesional tratando de conectarse al mundo laboral. Cuando en 8 años, al menos en lo que es informática y en otras áreas, el conocimiento tiene que volverse a reciclar.
La respuesta no es sencilla. Realmente este es un esfuerzo en conjunto entre instituciones universitarias y también entes del gobierno que se den cuenta de que la educación no pasa por tener un computador, sino por primero preocuparnos de que la gente tenga las condiciones para poder acceder a una educación y de calidad, ni siquiera solo educación, sino educación de calidad. Y ahí es también cuando yo creo que hay que pensar qué es más importante, si cantidad o la calidad. Perfecto, muchas gracias, Jorge. No sé si algún otro Sí, panelista yo, desea Carlos, aportar algo más a esto. Carlos, si me permites. Sí, Eh, adelante. sí, yo coincido, no creo que se trata de un tema en el que la necesidad la ha puesto la pandemia, la necesidad ya había, y la pandemia es un acelerador, ¿no? Un acelerador de decisiones a todo nivel, decisiones institucionales, regionales, decisiones a nivel de país, incluso de conjuntos de estados que deberían buscar posibilidades realmente de colaborar, de alcanzar soberanía tecnológica. Yo, solo un segundo, yo quería compartir algo que siento que no estuvo en la presentación, no sé si se puede mirar. Sí, Por sí se ejemplo, ve. a ver, un ecosistema educativo actual. Es un tema que lo teníamos como necesidad antes de la pandemia. Y ahora, durante la pandemia, está clarísimo. Yo me pregunto, claro, casi todas las universidades que estamos aquí tenemos algo como esto, ¿no? Un hub de LMS, tenemos herramientas de colaboración, repositorio. Nosotros veníamos haciendo impulsar el tema de recursos educativos abiertos en mi universidad y creo que ahora estaba clarísimo. Estaba comentando yo la iniciativa Open Campus. ¿Qué estamos haciendo como prácticas educativas para que se reconozca esto formalmente como parte del aprendizaje? Es una decisión institucional, la tecnología está ahí, las posibilidades están ahí. Nosotros hace un tiempo empezamos a reconocer créditos a los estudiantes que tomaban estas materias. ¿Qué mejor forma de promover esta movilidad, esta internacionalización, sino a través de estos cursos de MOOCs, de OERs, que permitan además tener un esquema económico interesante para la institución? Y bueno, no puede reducirse todo simplemente a clases Zoom. Yo estaba planteando un tema, yo no sé si hay gente aquí de CEDIA, que es el consorcio como más importante de universidades, que podríamos hacerlo. Hay iniciativas que están ahora mismo cosechando lo que invirtieron hace un tiempo en todo lo que es, por ejemplo, aprendizaje activo, educación activa, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los profesores a ver si hay educación activa o no? Proveyendo análisis de datos y herramientas hay. Por ejemplo, hay una herramienta que se usa mucho en Norteamérica y Europa, Perusal. Y Perusal está integrado a Canvas, a Moodle, a varios LMS. ¿Qué estamos haciendo para usarla? Pero cuando hablaba de CEDIA es qué podemos promover nosotros para hacer estas oportunidades de mejoras como universidades, ya no solo a nivel institucional, verdaderos trabajos colaborativos. Somos buenísimos pidiendo a nuestros alumnos que colaboren y que sean creativos. Y como instituciones nos cuesta tanto mirar desde los ojos del otro, construir bajo una lógica de apertura. Y por último, yo una imagen que quería mostrar, si me lo permites, Carlos, era esto. En el tema tecnológico tiene que haber una decisión de integrar las cosas, de aprovechar la data bajo un esquema claro de privacidad, de ética, pero de aprovechar la data para mejorar el aprendizaje. Y esta escalera de inteligencia artificial está basada en algunos de estos escalones en lo que propone IBM, pero adaptada a nuestra realidad. Hay que estabilizar aplicaciones. Yo creo que esto que decíamos, que todavía se corre asistencia a través de Zoom, es básicamente porque compramos tecnología para salir en esta emergencia, pero los equipos de gobierno y los equipos de tecnología deberían estar bajo un esquema de gobierno de TI donde se provoque una transformación digital. Una transformación muy básica. Si yo puedo conectar las cosas, puedo aprovechar toda esa data para pasar de un uso muy puntual de las herramientas a un uso mucho más inteligente. Entonces, yo coincido, estas necesidades evidentemente existían antes, ya estaban establecidas y lo que hace la pandemia es acelerarnos, ¿no? Yo aprendí de hace muchos años una cosa genial y es que los seres humanos no notamos la velocidad, porque si no, imagínense a qué velocidad estamos girando en nuestro planeta. Los seres humanos somos muy buenos para percibir la aceleración, hacia arriba o hacia abajo.
Y eso es lo que ha pasado la pandemia, ¿no? Lo que ha pasado con la pandemia. Y por último, insistir, Carlos, frente a esta necesidad que había, no podemos dejar que pase esta pandemia y volver a como estábamos comportándonos antes. Debe transformarnos. Hay 3 retos ahí claves que yo había compartido que deben ayudarnos a transformarnos. Muchas gracias, Nelson. Comparto unas preguntas de Jorge Duque. Voy a tratar de unir 2 inquietudes de él en una. Una pregunta tiene que ver sobre la relación que debe de existir entre la sesión de clases sincrónica o presencial con el profesor versus la carga de trabajo adicional que el estudiante tenga que realizar de manera autónoma en otro tipo de actividades, ¿no? Y si en esa misma línea, si existen estudios que muestren la cantidad de horas de dedicación de los estudiantes justamente para estudiar y hacer estas otras actividades o trabajos, y también actividades que deban realizar para obtener una remuneración o para apoyar domésticamente en casa. ¿Okay? Entonces, la preocupación de Jorge va orientada hacia la carga que implica para el estudiante, ¿no? Y no solo fijarnos en la hora o 2 horas que tengamos una reunión Zoom con él, sino en todo el trabajo adicional que hay. Entonces, Catherine Chiluisa, no sé si tú puedas aportar algo ahí al respecto. Ok, bien. A ver, veamos. Definitivamente está en hombros, y es así, en hombros de nuestros profesores, el realmente dimensionar el tiempo que nuestros estudiantes le dedican a una determinada actividad. En general, lo que se encuentra es que los profesores no calculamos de manera adecuada ese tiempo. Y en ocasiones el estudiante está sobrecargado de actividades. Por otro lado, si nos ponemos a pensar, esa falta en ocasiones de coordinación entre materias de un mismo nivel, de una malla, donde, y eso es lo que suelen fijarse muchísimo los estudiantes, es que este profesor piensa que yo tengo solamente este curso en mis hombros, el de este profesor, y resulta que tengo otros más, y si a eso le sumas que muchos de ellos trabajan, entonces la carga es gigantesca. Lo que se hace en general es tratar de que el estudiante reporte, es una buena forma lo aprendí en Gante, una especie de reporte en el que el estudiante, algunos se pueden sacar de manera automática, pero hay otros en que definitivamente es complejo que el LMS lo calcule, ¿verdad? Es cuánto es el tiempo real que el estudiante le está dedicando a esto y que como parte de su tarea lo reporte como tal. Y de esa forma quizás los profesores pudiéramos aprender mejor a dimensionar esa carga que el estudiante puede tener, porque lo desconocemos, esa es la verdad, o sea, son pocos los que le damos en el clavo en ese sentido. Entonces, hay todavía allí más estudios que se requieren un poco para quizás ayudar al profesor a dimensionar como tal esa carga. ¿Y existe alguna recomendación de qué trabajo adicional el profesor debería diseñar para el estudiante fuera de la sesión de tutoría que tuvo en forma sincrónica con él? Es decir, si conmigo como profesor invierte 1 hora, ¿cuántas horas debería yo pensar que ese estudiante debería realizar? Hay una cosa allí, y quizás me uno un poco a lo que mencionaron ya algunos panelistas, ¿no? Es que lo que sucede es que muchas veces en las clases lo que nosotros hacemos es emular lo que estábamos haciendo en una clase presencial. Y en cambio, si nosotros pudiéramos utilizar de manera más efectiva ese tiempo de contacto que tenemos con el estudiante, en que hagan parte de las cosas que nosotros quisiéramos que hicieran por su cuenta, pero bajo nuestra supervisión, entonces no tendremos que estar pensando tanto en cuál es la receta para, dada esta hora de contacto que tengo yo en este momento sincrónico, en cuánto se traduce en su trabajo autónomo, ¿sí? O sea, no sé si estoy clara. O sea, sí. Es más bien utilizar esas horas de contacto que tenemos sincrónicos con nuestros estudiantes para justamente aprovechar a ayudar a desarrollar estas cosas que es posible que les cueste mucho más si están solos que acompañados.
y para eso pudiéramos usar una serie de metodologías de aprendizaje activo. Una de esas es, entre otras, ¿verdad?, el tema de la clase invertida, la cual también debe de aprenderse el profesor a dosificar un poco, porque no todos los estudiantes están acostumbrados a hacer clase invertida. No es algo que se puede hacer porque les cuesta todas las clases de un día para otro, eso hay muchos estudios en ese sentido, sino que hay que ir dosificando esa exposición a la clase invertida, por ejemplo, ¿verdad?, para que el estudiante poco a poco vaya entrando en confianza, la comprenda y comprenda además las responsabilidades que esto implica. Ok, tenemos una pregunta de John Villao, que es la siguiente. Para evitar la deserción estudiantil, ¿es necesario que el docente cambie su modalidad de enseñanza de un profesor monótono a un mentor inmerso en la actividad y en la cualidad de la educación? No sé si Margarita nos puede ayudar con esa pregunta. Sí, a ver, el tema de deserción estudiantil es complejo porque son muchas variables que afectan que un estudiante deserte. No es solamente, o sea, definitivamente el hecho de que el profesor haga su clase más activa va a hacer que el estudiante se enganche más, se motive más y por ende no se quiera, no deserte, pues no. Pero también existen otros aspectos que ya no podemos controlar nosotros, ya son aspectos más psicológicos, más socioeconómicos. Entonces, puedo ser un estudiante que tengo una clase, estoy en una clase activa, mi profesor es lo máximo, pero a lo mejor tengo problemas en mi casa y no estoy comiendo. Entonces también resulta que si no como bien, mi nivel, mi rendimiento académico va a bajar y eventualmente me voy a botar. ¿Ya? Entonces, sí, una parte es tratar de cambiar eso, hacer clases más activas, como decía la doctora Chiluisa, ¿no? Aprender un poquito más lo que es el aprendizaje invertido, el aula invertida, utilizar el tiempo que tenemos en clase para realmente activar ahí, hacer todas las actividades que no nos podríamos hacer antes. Una receta o algo que leía la otra vez es que si lo que tú estás hablando, el estudiante lo puede hacer mientras está tejiendo, decía así, entonces eso es trabajo sincrónico. O sea, si vamos a hacer 25 minutos a estar hablando con el PowerPoint y pasando, y mi estudiante lo único que va a hacer es escuchar y puede hacer otra cosa adicional, como tejer, entonces es una pérdida de tiempo en clase. O sea, mándalo como, grábate un video y más bien graba que el estudiante lo vea y utiliza el tiempo donde tu estudiante va a estar la mayoría del tiempo activo. O sea, va a estar trabajando en grupo, individual, en pareja, con todo el mundo, para que realmente, como decía la doctora, aprovechar ese tiempo. Pero sí, hay que cambiar nuestra metodología en las modalidades en línea, en la modalidad que estamos trabajando actualmente también, pero eso sería un componente que ayuda a que no haya deserción académica, pero hay otros. Muchas gracias, Margarita. Una pregunta de Nardi 10. ¿Cómo podrían las unidades académicas, facultades, evaluar el nivel de inmersión de sus docentes en el mundo digital y la eficiencia con los alumnos? Porque sabemos que en ocasiones el estudiantado es pasivo en cuanto a la recepción de conocimiento. Realmente la pelota está en la cancha del docente, desde el punto de vista de los cambios que se deben hacer para captar al alumno hoy en día. No sé si Jorge quiere reflexionar sobre este tema. Bien, gracias a Nardi por también hacer esa reflexión. A ver, yo creo que es fácil darse cuenta que el nivel de inmersión de los docentes en el mundo digital está ligado directamente con sus competencias digitales, ¿no? Hablábamos por un lado de que estamos haciendo un símil entre clase presencial y clase virtual. Y en esa inmersión que tratamos de hacer, existe una serie de componentes importantes que el profesor debe tener en cuenta al momento de planificar su clase para poder hacer una inmersión completa, tanto desde el punto de vista del docente como del estudiante. Pero digamos que no solo, esto está en la cancha del docente, a veces también al docente, digo yo, nos han colocado como una panacea para solucionar el tema de enseñanza y aprendizaje en esta pandemia. Pero esto tiene que ser también un esfuerzo en conjunto. Deben haber políticas institucionales que apoyen al docente. ¿A qué me refiero? Generalmente, también tomando en base a otras preguntas, alguien me dice, bueno, un profesor da 1 hora de clase en Zoom. ¿Eso a cuántas horas de trabajo equivale, por ejemplo, para el estudiante?
Entonces, seguimos pensando de que la hora que el profesor está con el estudiante solo transmite información, cuando lo que deberíamos hacer, y como bien dice la doctora Catherine, utilizar metodologías activas de aprendizaje, como la clase invertida. Y eso significa culturalmente también un cambio en la mentalidad de cómo el profesor va a trabajar con el estudiante. Entonces, que quiere, por ejemplo, que haya una mejor inmersión digital por parte del estudiante, hay que fomentarla justamente con estas metodologías activas. Por ejemplo, ¿qué hemos trabajado nosotros durante el último semestre? El último semestre los profesores ya no dábamos clase, ¿sí? Eso tampoco significa de que los profesores no hacen nada. Al contrario, tratamos de hacer un enfoque adaptativo para las necesidades de cada estudiante. Obviamente, teníamos un ecosistema similar al que Nelson nos comentaba. Teníamos un curso MOOC de una asignatura y les organizábamos a los estudiantes para que trabajen con los contenidos. Pero antes de venir a clase, el profesor con las herramientas de analítica que teníamos ya sabía en qué se equivocaron los estudiantes porque corremos un cuestionario que llamamos de expectativas de aprendizaje, donde le preguntamos al estudiante, ¿qué necesitas que te explique en la clase? ¿Qué no necesitas que te explique? Hazme un resumen de qué es lo que entendiste de todo este tema, qué aprendiste con los videos o qué otros tipos de problemas de aprendizaje tienen. Con esa base, el profesor ahí planifica su sesión de clase. Entonces, esa hora o esas 2 horas de reunión con el estudiante hacen que realmente valga la pena, porque nos enfocamos directamente sobre los problemas de aprendizaje que tiene el estudiante. Y es ahí donde queremos que el estudiante se equivoque. A veces esperamos que el estudiante se equivoque en casa, donde no tiene quien le retroalimente, ¿sí? Y donde no hay alguien que le dé un feedback inmediato. Entonces, esto que les cuento es una forma de cómo hacer un poco más inmersivo y que valga, digamos, la pena que los estudiantes se conecten no solo a escuchar la transmisión de información, sino también a trabajar. Hay otro tema que también es importante y lo que suelen preguntar, bueno, ¿cuál es la cantidad adecuada para tener estudiantes en una clase virtual? ¿Cuántos estudiantes puede manejar un docente? Y eso va a depender del diseño, ¿no es cierto?, de la asignatura también. A veces se puede percibir que 25 es lo ideal, que 30 es manejable y que 40 uno podría hacerlo. Pero esto depende también de los modelos tutoriales que uno elija para poder planificar la clase. Entonces, un poquito haciendo la reflexión, más que captar la atención del estudiante, yo creo que hay que resignificar todo el proceso, no solo de enseñanza, porque a veces pensamos que enseñanza es igual a aprendizaje. Y una cosa es lo que el profesor plantea como objetivo de enseñanza y otra cosa es lo que realmente logra o alcanza el estudiante como resultado de aprendizaje. Entonces, esas dos cosas también tienen que macharse. Y por detrás, obviamente, hay un pegamento que se le puede llamar motivación, autorregulación, autonomía del estudiante, bienestar, etcétera, que también tiene que ser pensado. No podemos hacer o iniciar procesos de enseñanza y aprendizaje si es que la parte humana no está primero atendido. Muchas gracias, Jorge. Una pregunta de Miguel Vázquez y que yo la amplío inclusive un poquito más. Él nos habla sobre el contexto, si no es necesario analizar ese contexto, que a lo mejor la problemática de una institución particular, por ejemplo, no es la misma que la de una institución pública, ¿no? Más aún cuando estamos en un contexto de pandemia, donde los estudiantes deben trabajar en casa. Ampliándolo un poco, en ese contexto yo incluyo preguntas también no solo de la institución pública versus la privada, sino también, por ejemplo, la edad del participante. ¿Hay alguna diferencia para el estudiante de pregrado versus el de posgrado versus el profesional que está en un programa de educación continua, ¿verdad? Y otros tipos de contextos que pueden haber. O en realidad las problemáticas son prácticamente las mismas sin importar estos diferentes contextos. No sé si Catherine quiere un poquito conversar sobre el tema. Disculpa, Carlos, resúmela un poquitín porque resulta que estaba atendiendo una llamada telefónica, perdón. No te preocupes. Miguel Vázquez nos hace la reflexión en su pregunta sobre la importancia de analizar el contexto en relación a estos temas, ¿no? Por ejemplo, él nos menciona que no es igual la situación de una universidad particular versus una universidad pública, y entendería yo que él, por ejemplo, piensa que en la pública es mucho más probable que el estudiante deba de trabajar y a la vez estudiar, ¿no?
Entonces, ampliando un poco la pregunta sobre el análisis del contexto, yo también planteaba que pueden haber otras interrogantes, por ejemplo, la edad del participante. No es, tenemos el estudiante de pregrado, tenemos el estudiante de posgrado, tenemos el profesional que quiere hacer un programa de educación continua. Entonces, estas variables de las que ustedes nos han hablado el día de hoy se mantienen de manera similar independientemente de estos contextos, o en realidad los contextos influyen muchísimo en cómo se comportan estas variables y por lo tanto cómo deben ser diseñados estos ambientes de enseñanza-aprendizaje. Sí, correcto. Partimos del hecho de que el ser humano debe estar en el centro del proceso educativo, del proceso de diseño de soluciones tecnológicas. Es el ser humano quien tiene que estar en el centro de todos estos procesos. Y cada ser humano es diferente y los contextos son distintos. Entonces, muchas de las soluciones que nosotros tengamos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de tecnologías que vamos a utilizar en el ámbito educativo, deben de estudiar claramente el contexto y el sujeto con el que nosotros vamos a trabajar. No existe una cuestión que funcione para todos, porque somos diferentes, porque el estudiante de grado tiene una forma distinta de pensar y de trabajar que un estudiante ya profesional, por ejemplo. Lo que me funciona a mí quizás en el posgrado no necesariamente me va a funcionar en el grado. Y, por ejemplo, el tema de aulas invertidas, etcétera, quizás en el posgrado me pudiera servir muchísimo una cuestión de aula invertida, porque son profesionales que están súper enfocados en querer aprobar y querer pasar aprendiendo, porque además pagan esto. En el caso de una universidad pública, los estudios son, en teoría, están subvencionados, son gratuitos para el estudiante, ¿cierto? Entonces, a veces, desafortunadamente, el nivel de madurez del estudiante no está a la par de esa gran responsabilidad que es que alguien te está pagando por tus estudios. Entonces, es importante estudiar a esos estudiantes, estudiar estas tecnologías y adaptarlas justamente a la necesidad y al ambiente en el que nosotros queremos generar una solución. Eso en general, ¿no? Muchísimas gracias, Catherine. Nelson, me gustaría ver si tú nos ayudas reflexionando sobre esta inquietud que la ha propuesto Patricio Cáceres y que tiene que ver con la cantidad de estudiantes o participantes en un curso que obviamente se desarrolla de manera no presencial. Él considera que el tener 40 alumnos provoca que la mayoría de esos alumnos vean más a la sesión con el profesor como una sesión de podcast, más que un verdadero encuentro real entre el profesor y los estudiantes. Y por lo tanto, él pregunta si hay algún estudio o alguna indicación al respecto de si debería de existir un máximo de participantes en una de estas sesiones o no. Hola. Bueno, primero quisiera aportar a esta pregunta que había hace un ratito y la respondió también Caterine. Yo creo que son los datos los que tienen que hablarnos también sobre lo que está pasando en el aprendizaje. Y además, digamos, incluso lograr que las propias universidades nos hablen sobre un mecanismo que permita diferenciar a nuestros estudiantes en esta suerte de búsqueda de aprendizaje personalizado. Y bueno, mi universidad es una universidad que tiene una modalidad de distancia, pero que busca un aprendizaje abierto. ¿Qué significa abierto? Que el tema de la edad, el tema de los compromisos económicos, compromisos sociales de cada uno de los estudiantes pueda ser atendido en este proceso de enseñanza. Nosotros, a través de la modalidad de distancia, tenemos grupos de estudiantes de toda edad, de toda condición social, condición económica, con unas obligaciones laborales distintas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está, digamos, una vía que deberíamos nosotros considerar a la hora de mirar cómo establecer un aprendizaje personalizado. Entonces, en resumen, los datos y la propia experiencia de nuestros estudiantes. Yo me preguntaba,
fíjense, en este reto del currículo, yo planteaba el tema de cuánto las universidades realmente conectan con sus exalumnos para revisar su currículo. Yo no sé cuántas universidades podríamos en el país levantar la mano diciendo nuestro programa Alumni, que busca mantener conectados nuestros exalumnos y que están en el sector productivo, en el sector privado, en el sector estatal. Usamos toda esa expertise para, además de los datos, que esa experiencia real de lo que les formamos, cómo les formamos, realmente nos alimente como universidad. Y bueno, la segunda pregunta es una pregunta muy, muy compleja, por eso la puse después mientras la iba pensando y hablaba. Es una pregunta que genera un montón de, yo creo que, conflictos y tensiones en toda institución. ¿Cuántos estudiantes se asignan a un profesor? ¿Cuántas clases? ¿Cuántas horas clase? Es un tema de tensión. Yo creo que no hay una regla. Y yo les cuento lo que ha pasado en nuestra universidad. Pasamos de un modelo de educación a distancia masiva en una universidad en el Ecuador que era muy grande en el tema de educación a distancia, a plantearnos cuánto era realmente la cantidad de estudiantes que podía tener un profesor. Y ahora mismo manejamos un concepto de aula clase de entre 40 a 50 estudiantes. Pero claro, ese solamente es una de las variables a la hora de calcular cómo se entrega digamos, la responsabilidad de enseñanza a un profesor. Yo creo que también tendríamos que pensar cuál es el mecanismo que estamos utilizando nosotros actualmente para medir este tiempo, ¿no? Básicamente, cuando los estudiantes no están obligados a asistir a una clase al mismo tiempo, estamos hablando de crear un mecanismo, un modelo pedagógico en el que el estudiante es más autónomo sobre su propio aprendizaje y que, por tanto, el tiempo de aprendizaje se va a expandir más allá del tiempo escolar, digamos, de los espacios físicos que coinciden en tiempo y en lugar, hacia espacios de aprendizaje mucho más globales. Y aquí yo planteaba este reto de las instituciones y los recursos, por ejemplo, educativos abiertos, el aprendizaje abierto, cómo somos capaces de recogerlo. Yo básicamente pienso que el aprendizaje cambia de esta aula concreta tal al mundo. Y por tanto también hay un aprendizaje fuera que en un mecanismo de cálculo de cuántas horas y carga tiene el profesor se tiene que tener en cuenta. Queremos un profesor que esté solamente medido por esta coincidencia espacio-tiempo, o vamos a mirar un profesor que hace que nuestros estudiantes se conecten con el mundo, que aprendan desde otros profesores, desde otras instituciones, desde otros recursos y expertos en línea en cualquier parte del mundo. Yo creo que es un tema de tensión, ¿no? En presencial en mi universidad, la cantidad de alumnos suele ser alrededor de 20 estudiantes. Y hablo de tensión porque ahora se me venía a la mente con el tema de las maestrías. No sé si estarán pasando todas las instituciones este tema. La gente en estudios de posgrado se pregunta si convenía este año invertir o no en esta educación y especialmente la formación de posgrado en investigación. Y entonces, ¿cuántos alumnos son los mínimos que tendríamos que tener? ¿Cuál es el punto de equilibrio para que una institución oferte también este programa? Y aquí ya no solo estamos hablando de carga que tiene el profesor, ¿cuánto puede aguantar una institución? Nosotros lo hemos visto en nuestra universidad y hemos decidido iniciar algunos programas de maestría becando, poniendo, digamos, creatividad en estos puntos de equilibrio que también uno tiene que pensarse. Yo creo que sí nos hace falta ponernos en los pies del profesor, pero también del administrador de la institución, del propio estudiante, como la vía para encontrar cuál es este punto que no es sencillo, ¿no? Carlos, he intentado salirme por varias vías porque es un tema que me es complejo sumamente encontrar complejo. una fórmula. Creo que es complejo no para ti, sino para todos. Y tus últimas reflexiones son ciertas, ¿no? A veces solo nos ponemos en los zapatos de uno de los actores, pero nos cuesta ser empáticos y ponernos en los zapatos de todos los actores. Y eso hace que este tema sea sumamente complejo. Para ir cerrando, no sé si alguno de los panelistas quiera dar alguna aportación
sobre alguna de las preguntas que han sido tratadas, porque si no ya procederíamos a ir cerrando el evento del día de hoy. Yo, Carlos, simplemente yo creo que es clave que pensemos las instituciones como instituciones gestionadas por personas, pero basadas en datos. Yo creo que es clave porque eso nos plantea retos a la gente del área académica, del área de la administración, del área pedagógica, de los profesores que están al frente, de los propios estudiantes y de la gente de tecnología. Yo creo que el hacer que nuestras organizaciones basen en datos sus decisiones nos interpela a nosotros, los que estamos en el área tecnológica, sobre nuestro papel y nuestro rol en este proceso de hacer que estas tensiones que existen, estos retos, se puedan alcanzar. Y por último, agradecerte, Carlos, a ti por establecer estas sesiones de conexión. He aprendido un montón, he tomado un montón de notas, gracias a Margarita, Caterina, Jorge, y estas preguntas que se van planteando, que me deja ver en medio de toda esta tragedia que ha significado la pandemia, oportunidades. Yo creo que no podemos volver a aspirar a hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. Si era algo bueno, que sea mucho mejor. Y si no era algo bueno, pues debe ser eliminado. Muchísimas gracias, Nelson, por esta última reflexión. Quiero unirme a los agradecimientos a cada uno de nuestros panelistas, ¿no? A Margarita, a Jorge, a Catherine y a Nelson, por haber aceptado el desafío de presentarse el día de hoy, a conversar un poco sobre los desafíos que presentan el uso de las tecnologías de información en la educación post-COVID. La tarea que nos queda es inmensa a cada una de las instituciones que hacemos educación, y como vemos son problemáticas muy complejas en donde realmente prácticamente nos da una impresión de que el trabajo nunca va a terminar, ¿no? Siempre habrán nuevos desafíos y va a implicar una mejora continua. Gracias también a todos los asistentes que se han conectado el día de hoy. Como siempre hemos grabado el Sembrando Ideas. Tan pronto este esté disponible lo daremos a conocer. Siempre va a estar disponible en el canal de YouTube de la SPOL. Gracias, tengan un muy buen día a todos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.